el Hipólito Unanue. Vamos a empezar ya. Entonces, lo que es caries de la infancia temprana es un tema que se trata hace muchos años. Ya tenemos que en el año 1978 en Estados Unidos se utilizó el tema del término Nursery and Bottle Caries, y en el 94 en Atlanta se llega a un consenso, se reúnen todos los odontopediatras del mundo y llegan a un consenso porque decían caries de la infancia, caries de leche, caries de biberón, eh, caries de los primeros dientes. Entonces, para tener un consenso de cómo realmente llamarlo, se llamó caries de la infancia temprana. Este tipo de caries es muy frecuente en niños desde que nacen hasta los 71 meses de edad. Y es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad y generalmente se va a caracterizar por la pérdida de las estructuras dentales de los dientes. Generalmente se ha visto de que afecta entre un 31 a un 93% de niños que son afectados actualmente en el país, y esto que se hizo un estudio acá en el país en el año 2020, y a través de toda la información que se recabó se sacó que el mayor porcentaje es el 93% de niños que son afectados por este tipo de caries. En el año del 2020, en Bangkok, se reunieron de nuevo todos los odontopediatras del mundo. En odontopediatría nosotros tenemos actualmente lo que es la Sociedad Peruana de Odontopediatría y lo que es la Asociación Internacional de Pediatras del Mundo, que es el IAPD. Y ahí se ha llegado a un consenso. Y el consenso es que caries de la infancia temprana está definida con la presencia de una o más superficies cariadas, pueden estar cavitadas o no pueden estar cavitadas, y puede ser también la pérdida de un diente o la obturación de un diente, y esto debido a caries, en un diente primario en niños menores de 6 años. Actualmente, la caries de la infancia temprana afecta a más de 600 millones de niños en el mundo. Y generalmente se ha visto que este tipo de caries no está siendo tratada. Entonces, sabemos que es un tipo de enfermedad que va a afectar a los incisivos superiores. Y esto se da principalmente porque son los primeros dientes en erupcionar, entonces son los primeros que van a ser afectados. ¿Por qué se afectan más los dientes superiores en respecto a los dientes inferiores? Y es porque en esta zona no hay mucho movimiento del labio en el momento de la lactancia, porque al estar el pezón en la parte del paladar, los dientes están chocando, está chocando y el labio está ahí, el labio está quieto. En cambio, el labio que se mueve es el labio inferior, y ahí hay mayor movimiento, y sabemos que en la parte inferior hay mayor cantidad de glándulas salivales y eso van a limpiar. A diferencia del labio superior, que no hay mucho flujo salival, entonces la leche se acumula ahí y eso va a hacer que se produzca caries en estos dientes. Entonces, ¿cómo va a ser? Los incisivos superiores generalmente empieza en el tercio superior, en cervical, en la parte vestibular, en las superficies vestibulares, y en algunos casos también en las superficies palatinas. Y luego esto va a ir a los molares superiores y luego va a contagiar a los dientes inferiores. Después de contagiar los dientes inferiores, continúa con los caninos por vestibular, luego por palatino, luego por proximales y luego va a las segundas molares. ¿Por qué en esta es así la forma de contagio de los dientes? Es la forma como van a ir erupcionando los dientes. Entonces, es por eso que al final vemos niños entre 3 y 4 años con todos los dientecitos careados. Y eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención y nos debe de preocupar mucho, porque luego estos niños terminan con otro tipo de afecciones y con otro tipo de problemas de salud. Hemos visto hace poco que ha habido un pequeño que ha entrado a sala para poder extraer todos los dientes, porque entiendo que ya no pudieron recuperar esos dientes. Entonces ahí estamos generando un mayor problema en el niño. Entonces nosotros debemos de ir acompañando desde muy pequeños. Entonces, la caries va a ser una lesión dental, puede ser obturación de un diente o extracción de un diente en menores de 5 o 6 años. Cualquier signo de caries en superficies lisas en niños de
menores de 3 años, ya nos indica que hay una caries de la infancia temprana severa. Hasta las manchitas blancas ya son consideradas caries, son lesiones activas no cavitacionales. Y eso ya debemos empezar a tratar. Ya debemos, de nosotros lo que debemos de hacer es evitar que esto vaya a pasar a una cavitación y no tener niños como los problemas que tenemos en las fotografías, que ya son niños con caries demasiado avanzadas, con pérdida de gran cantidad de estructura y ustedes pueden ver, por ejemplo, hay manchas blancas en muchos dientes, ya hay cavitación y no solamente se pierde estructura dental, sino también perdemos ancho de arco. Entonces ya estamos generando otro problema más. Hay una clasificación en el estudio que se hizo en el 2020 en el país que nos dice que hay tipos. Entonces, caries de la infancia temprana tendríamos 3 tipos. El tipo 1, que puede ser leve o moderado, en la cual va a haber una presencia de caries incipiente, lesiones blancas, manchas blancas en incisivos o en molares. Y esto generalmente se debe a una dieta cariogénica sólida o semisólida o una falta de higiene. Y usualmente se va a presentar en niños de 2 a 5 años. ¿A qué le llamamos una dieta cariogénica? Las dietas cariogénicas, ya eso es por consenso, no solamente por los odontopediatras, sino también por los pediatras y sobre todo actualmente mucho lo están manejando los endocrinos, es el exceso de azúcares, el exceso de carbohidratos y una mala alimentación. Entonces, eso ya lo tenemos en niños pequeños de 2 a 5 años que empiezan con el biberón, al biberón, a la leche le echan azúcar. Las leches de fórmula tienen azúcar, o sea, ya es altamente cariogénico, entonces después de eso hay que indicar el cepillado de dientes, el consumo de yogures, el yogur con cereales, eso es altamente cariogénico, el consumo de galletas, de jugos en caja. La falta de higiene, muchos consideran que como son dientes de leche no hay que lavarlos o como recién están naciendo los dientes no hay que cepillar y hay que cepillar los dientes. El tipo 2, que va a ser un tipo moderado severo, ahí vamos a tener lesiones vestibulares y linguales, sobre todo en incisivos superiores, o sea, ya hay cavitaciones, y podemos tener o no ya lesiones en los molares temporales. En estos casos, el leve, vamos a ver que los incisivos inferiores están sanos. ¿Listo? Vamos a tener incisivos completamente sanos. Este tipo, segundo tipo, es causado principalmente por el uso inadecuado del biberón, malos hábitos de lactancia. Puede haber combinación de ambos, lactancia y biberón. Muchos lo utilizan a partir del año, combinan más el biberón y a una pobre higiene dental. Hábitos malos de lactancia tenemos, por ejemplo, el que la lactancia o el biberón sea a libre demanda. Si bien es cierto, nosotros sabemos que los 6 primeros meses la leche materna es el único alimento del bebé y es lo más importante. A partir de los 6 meses para adelante tenemos la lactación, que es la combinación ya de la leche con alimentos sólidos. Al tener esta combinación, entonces, ya la leche ya tampoco ya no es a libre demanda, tiene que haber horarios. Y cuando ya tienen 2 años, se sugiere y se pide que bajemos o evitemos el uso del biberón. Ya no debe de haber uso de biberón, debemos de utilizar vaso, taza. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia hasta los 2 años y en zonas donde no haya una buena alimentación o escasa alimentación podemos ir hasta los 3 años. Acá generalmente en la ciudad tenemos los niños que pueden tener alimentación, entonces ahí se les sugiere hasta los 2 años. El tipo 3 tenemos una presencia de caries en la mayoría de piezas dentales, generalmente va a molares superiores, también afecta a molares inferiores, puede afectar incisivos. Tenemos aquí sí una dieta altamente cariogénica, pobre en higiene y afecta a niños de 3 a 5 años. ¿Listo? Es importante enseñarles a los papás y indicarles en los colegios, en las campañas de salud que se hagan, la importancia del cepillado dental y el bajar el consumo de golosinas. Sabemos que niños que van al colegio de entre 3 y 4 años, en los colegios, en los jardines, las profesoras como premio por lo que han hecho algo bien o por lo que han cumplido una meta,
les dan caramelos, les dan goma, les dan galletas y eso no es lo indicado. Hay que buscar otra manera de premiar a los pequeños. Entonces, las caries de la infancia temprana, generalmente tenemos todas las superficies o gran cantidad de superficies cariadas. Podemos tener dientes obturados y dientes deciduos o temporales perdidos. Y esto se da desde el nacimiento hasta los 71 meses, que es más o menos 5 años, 8 meses. Tenemos acá niños, un bebé con un proceso en una muelita temporal, dientes que tenemos en la foto del centro con todos los dientes cariados. Ese niño, si nosotros lo pensamos y lo analizamos bien, no se va a alimentar adecuadamente, no va a crecer adecuadamente, no va a relacionarse adecuadamente con su entorno y entonces nos va a llevar muchos problemas, además de lo que es el problema que produce la caries, que es un problema de salud pública, ¿no? Entonces también no va a relacionarse bien, no va a hablar bien, va a tener un problema de el niño ser muy retraído porque no va a poder sonreír y eso también los compañeros le molestan. Entonces nos conlleva muchos problemas lo que es la caries de la infancia temprana y es algo que tenemos que pensar y ayudar a los pequeños. Esto comienza principalmente desde que nace el primer diente. ¿Por qué? Porque tenemos niños y se ha hecho estudios de que cuando nace el primer diente ya se encuentra una gran cantidad de Streptococcus mutans en la boquita del niño. Entonces sale y erupciona el diente y va a erupcionar en un medio adverso a él. Es por eso que se indica que hay que lavarles los dientes. La Organización Mundial de la Salud también dice y ha hecho los estudios y nos indica que generalmente también se encuentra en niños con bajo peso al nacer. ¿Qué niños tenemos generalmente bajo peso al nacer? Los niños prematuros. O sea, sabemos que los niños prematuros son niños que van a tener gran cantidad de caries o van a tener gran propensión a caries. ¿Por qué? Porque van a tener una dieta rica en carbohidratos porque tenemos que ayudar a que suban de peso y para que empiecen a madurar el tiempo que les faltó madurar dentro del vientre materno. Entonces tienen muchos carbohidratos, muchos azúcares y eso tiende a producir caries. Entonces, sabemos que tampoco no es solamente producida por el biberón, porque antiguamente se llamaba caries de biberón. Y sabemos actualmente de que no es solamente por el biberón. Sí, es cierto, los niños que se quedan dormidos con el biberón, es obvio que vamos a tener caries de la infancia temprana, pero también tenemos los líquidos azucarados, los chupones. Hay muchos papás que les ponen o los envuelven el chupón con miel para que el niño esté más tranquilo. Eso me produce caries. Las leches de fórmula, porque si ustedes revisan todas las leches de fórmula, se van a dar cuenta que todas tienen gran cantidad de azúcar y eso también nos produce caries. La libre demanda de lo que es el seno o la libre demanda que son carbohidratos o la libre demanda que son los biberones. ¿Por qué eso nos produce caries? Porque al tener una libre demanda, el estar continuamente con alimento en boca, nosotros sabemos de que cuando uno come, al entrar el alimento en contacto con la saliva, va a haber una baja de pH. El pH que es neutro se va a poner un pH ácido. Y al estar constantemente con este pH ácido va a hacer de que las estructuras dentales comiencen a desmineralizarse. Y ahí comenzamos con el inicio de la caries. Entonces, por eso que no debe de ser a libre demanda. Debemos de comenzar a tener horarios. Vamos educando a nuestros pequeños de que no es que va a comer a cada rato, tiene que haber horarios para comer y después de eso lavarse los dientes. También tenemos niños que ya nacen con alteraciones o defectos del esmalte. Actualmente tenemos mucho lo que es el HMI, que no solamente se da en dientes permanentes, también tenemos en dientes temporales, ya hay estudios que se presentan en molares e incisivos temporales, hipoplasias del esmalte, niños que ya nacen con alteración. Entonces, si ya tenemos una alteración del esmalte,
Ya vamos a tener un esmalte frágil, vamos a tener una cavidad y ahí se va a comenzar a acumular placa y fácilmente nos va a producir caries. Entonces ya tenemos un niño que va a ser fácil o candidato para sufrir caries de la infancia temprana. También sabemos de que estos niños que tienen caries de la infancia temprana, su ritmo de crecimiento es menor. Los estándares de crecimiento son muy bajos. Son niños que están por debajo del percentil adecuado en cuanto al crecimiento. ¿Por qué? Porque no pueden masticar bien. Si ellos no pueden masticar bien porque tienen tantas caries, entonces no se alimentan bien, comen poco porque les duele o tratan de masticar y el alimento casi entero pasa al estómago y en el estómago es con los ácidos que trata de producir o de disolver los alimentos y ahí producimos otro problema que son gastritis infantiles. Entonces nos lleva a otro problema. Entonces tenemos que tratar de prevenir. El problema de caries de la infancia temprana es un problema de salud pública, no solamente nacional, sino mundial. Y eso nos ocasiona un gran gasto para el Estado. ¿Y qué es lo que nos sale más económico? Prevenir. Aunque ustedes no los crean, el boom de la odontología pediátrica, y ya no es de ahora, ya viene hace más de 10 años, es la prevención. Entonces, es más económico para el Estado y para los padres y es una experiencia mucho mejor para los niños el prevenir que el extraerle los dientes, que el hacer terapias pulpares, que muchos niños no entienden lo que pasa y tenemos que entrar a quirófano. Y el entrar a quirófano también nos conlleva otro riesgo. Entonces, no es algo que debemos dejarlo a la ligera, es algo que debemos enfrentar y nosotros como odontopediatras o como odontólogos debemos de empezar a trabajar en esto y de empezar a tratar de solucionar. No es solamente el curar, es prevenir, es atacar el problema. ¿Por qué empezó ese problema? Estudios tempranos nos dicen que aparece con la mancha blanca, como vemos ahí. La mancha es una superficie intacta que va a ir en forma de arco porque va en forma de la encía. Es una mancha que si nosotros la secamos con gasa o con aire no va a brillar, va a estar opaca. Es más, si ustedes se fijan bien, va a tener pequeñas cavidades. Generalmente lo vamos a empezar a ver en dientes anteriores y cuando ya es más avanzado se van a empezar a ver cavidades. Entonces, también hemos visto por estudios de que niños que empiezan con caries tan temprano, muchos de ellos toda su vida tienen caries. Cambian de dientes a dientes permanentes y siguen teniendo caries. Entonces, ahí está el reto del trabajo. Ahí estamos nosotros para empezar a hacer prevención. Y la prevención la tenemos que empezar mucho antes de que el niño nazca. Hay que identificar tempranamente y hay que empezar prácticas preventivas tempranas para evitar la progresión de la caries. ¿Desde qué vamos a ir entonces? Desde la madre gestante. A la madre gestante tenemos que indicarle primero que ella misma tiene que bajar el problema de caries, que tiene caries, la madre tiene que estar sana, no puede tener enfermedad periodontal. Hay estudios y hay evidencia científica que madres que tienen enfermedad periodontal van a tener niños prematuros. También hay evidencia científica de que madres que tienen caries, los niños que nacen son más propensos a caries. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en conjunto con los obstetras, con los ginecólogos, con la madre embarazada desde el primer momento. Muchas madres van a decir, bueno, porque yo tengo caries y nunca en mi vida he tenido caries. Bueno, el hecho de vomitar el ácido del estómago va a producir un medio ácido, ese medio ácido produce la desmineralización y ahí empezamos con las caries. No es que el embarazo le produzca las caries, es el vómito.
El hecho de que muchas madres comienzan a tener antojos, algunas de cosas ácidas o comer constantemente, baja el pH de la saliva y eso nos produce caries, comienzan a comer demasiados azúcares, baja el pH, entonces ahí tenemos caries. Muchas madres de que por náuseas, les da náuseas el sabor de las pastas dentales, tenemos que buscar una pasta dental que no le produzca náuseas para que comience a cepillado de dientes. El uso de los fluoruros en las mamás es muy importante, entonces ya desde ahí vamos educando, ya desde ahí vamos previniendo lo que es la caries de la infancia temprana y eso es sumamente importante empezar a trabajarlo porque desde ahí empieza el problema, entonces tenemos que atacar el problema. Acá tenemos un cuadro del estudio que se hizo en el 2020, la progresión de la caries. Como les digo, va en mancha blanca, ustedes van a ver la mancha blanca. Muchas mamás no se dan cuenta de la mancha blanca porque no le lavan los dientes a los niños, porque evitan, porque también sabemos de que hay muchos pediatras de que no les indican el cepillado de los dientes y ya luego entre los 6 meses al año ya empiezan las cavidades, empiezan pequeñas cavidades que son muy pequeñas, generalmente si tienen los dientes muy pegados, arcos tipo 1, entonces van a ver que van a tener las caries interproximales porque no pueden cepillarle los dientes, porque el niño llora mucho, entonces no le lavo los dientes, no me gusta que llore. En arcos tipo 2 no van a ver tanto las caries interproximales, sí van a ver caries vestibulares y luego esto va a ir avanzando, como van erupcionando los dientes, van a ir viendo que va avanzando y en casos ya extremos tenemos caries que han avanzado hasta lesiones pulpares, hay compromiso, puede haber procesos, en casos más graves tenemos niños con celulitis facial, muchos de los cuales nosotros tenemos que hospitalizar para poder bajar esos celulitis que son altamente peligrosos porque afectan cavidades, los que están en maxilar superior, lo que es cavidad ocular, maxilar inferior, lo que es vías respiratorias. Entonces no es algo que debemos de manejar a la ligera, tenemos que saberlo manejar, tenemos que instruir al paciente, tenemos que ir desde que nace el primer diente, tiene que ir el uso de pasta dental. Y eso ya está normado, está en la norma publicada en mayo del 2017 por el Ministerio de Salud. Ahí trabajaron en conjunto miembros de la Sociedad de Odontopediatría y se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud y ya están esas guías que ustedes las pueden buscar, donde se indica que desde que nace el primer diente se debe de utilizar pasta dental fluorada. Y lo mínimo que se pide de pasta dental fluorada es de 1000 ppm. Es algo que todos debemos empezar a manejar. Es más, ya esas guías, muchos pediatras del Ministerio de Salud ya las están manejando porque el ministerio les obliga a que tengan que manejar las guías. Y ya están comenzando a remitir a los bebés al odontopediatra o al odontólogo para que enseñen a los papás, a las mamás, el uso del cepillo, el uso, cómo se va a hacer, cada cuánto tienen que ir y todo eso vamos en ayuda de los niños y en manera de prevenir lo que es caries en la infancia temprana. Estudios avanzados, no, en estadios avanzados de la caries ya vamos a tener que, si ya pierden las estructuras anteriores de los dientes, vamos a tener niños que van a tener una deglución atípica. Es decir, en vez de colocar la punta de la lengua en la parte lingual de los incisivos superiores, lo van a colocar entre los dientes y eso ya nos da una deglución atípica. Una deglusión atípica nos va a dar también una alteración en la formación de los arcos. Esto nos va a producir un trastorno en el crecimiento y en el desarrollo de los maxilares. Vamos a tener problemas de estética porque el niño no va a poder sonreír, fonación porque no puede hablar, no puede articular problemas de lenguaje y desórdenes estomacales porque no puede masticar y eso nos produce gastritis. Como les digo, todo va a conllevar un problema mucho mayor en lo que es la caries de la infancia temprana en estadios mucho más avanzados.
En medidas preventivas, acá está la resolución que puso el Ministerio de Salud, es la resolución 422-2017 del MINSA, la pueden buscar. Ahí están las indicaciones que hay sobre lo que es caries de la infancia temprana y cómo debemos de ayudar a prevenir y cómo debemos de ayudar a buscar la mejor salud de los niños y cómo debemos enseñarles también a los papás lo que es la limpieza y el cepillado. Lo más importante en esto es de que a un niño no se le debe de permitir irse a dormir si no se le ha lavado o no se le ha limpiado los dientes. Esto es sumamente importante. El cepillado, generalmente en los niños lo que pedimos es el cepillado en la mañana y en la noche con pasta dental de acuerdo a la edad que tenga. De acuerdo a la edad que tenga va a ser el tamaño de la pasta. ¿Listo? Eso es lo que se exige. Hasta los 6 años de edad, mañana y noche obligatorio el cepillado y la pasta tiene que tener flúor, como les digo, lo mínimo es 1000 ppm de flúor. La pasta debe ser utilizada todos los días, niños menores de 2 años, 2 veces al día. El tamaño de la pasta es el tamaño de un arrocito y en niños de 2 a 5 años ya el tamaño de la pasta es de una lenteja, es porque escupe. Entonces ya ahí colocamos la pasta. Ahora, muchos me pueden preguntar o pueden decir, ¿y la pasta se enjuaga? Realmente la pasta dental no se debe de enjuagar. Se escupe, sí, pero no se enjuaga. Tanto en adultos como en niños. Nosotros hemos visto que en niños las pastas dentales son geles, no hacen espuma, entonces eso también les ayuda a los niños a que no se incomoden. En el adulto sí hace un poco de espuma, pero igual debe de escupir. No se debe enjuagar porque al enjuagar el agua se va a llevar el flúor que quede en la boca, que quede en la saliva y lo que quede en la saliva es lo que nosotros utilizamos para que produzca de nuevo la remineralización. Entonces, la pasta dental no se enjuaga, el niño debe de lavarse en la mañana y en la noche, eso es lo que se pide como mínimo. Y dependiendo de la edad. Acá tenemos, por ejemplo, la pasta en pequeñitos de un arrocito que lo pueden extender en el cepillo para que no se les caiga y en más grandecitos de una lenteja que lo pueden presionar dentro de las cerdas del cepillo para que tampoco se caiga. Tenemos que evaluar mucho el riesgo del niño cuando nosotros lo recibimos. Para evaluar el riesgo del niño no es solamente ver la cavidad bucal, tenemos que preguntar todos los hábitos, desde los hábitos de limpieza hasta los hábitos de alimentación, cómo es la familia, de cuántos miembros están compuesta la familia, si tienden a lavarse los dientes, si tienden a ir al odontólogo a hacer controles. Tenemos que saber todo el entorno que hay, porque de acuerdo a eso también vamos a saber cómo es el riesgo de caries del niño. Tenemos que enseñarles a los padres, y no solamente a los padres, sino a la persona que cuida al pequeño, cómo es el cepillado de los dientes, en qué forma hacerlo, cuánto hacerlo, qué pasta dental. También evitar y indicarles bajar el consumo de carbohidratos y como mínimo cada 6 meses hacer el uso de lo que son los barnices fluorados. En el mercado tenemos muchas marcas de barnices fluorados. Acá yo he puesto solamente 3, pero hay más. Tenemos la de Boco, tenemos la de 3M, tenemos My Varnish. Entonces hay varias marcas de lo que son el barniz fluorado. En pastas dentales con flúor para niños también hay varias marcas. Por mencionar, por ejemplo, tenemos la Colgate Kids, que tiene 1000 ppm de flúor. Tenemos, por ejemplo, la de... Ay, se me fue el nombre, que es otra marca conocida, que es la más conocida en el país y que llega a todos los niños que la encuentran, sobre todo en las farmacias. Generalmente esta pasta se encuentra en las farmacias, las de Vitis, la de Vitis Kids, que tiene 1000 ppm de flúor. En esta publicación, acá en el país, este es un cuadro donde tenemos
todos los estudios que se han hecho en el país. O sea, esto es todo lo que se ha hecho acá en el Perú en el 2010, en el 2007, en el 2004, el último ha sido el 2013, la prevalencia de caries. Si ustedes ven, la prevalencia de caries es bastante alta. Y en el país generalmente lo que se sabe, hasta donde tenemos la información del Ministerio de Salud, es casi el 98% de niños con caries. Y muchos de ellos es caries de la infancia temprana. Entonces, es preocupante por el hecho de que no hay una educación en cuanto a los padres y a los niños de la importancia del cepillado y de la importancia de lo que son los dientes deciduos en la boca del niño. Sí, muchos nos pueden decir, sí, los dientes deciduos los va a cambiar y no hay problema, viene otro diente. Sí, es cierto, pero los dientes deciduos no solamente nos sirven para eso. Los dientes deciduos nos van a servir para guardar el espacio para el diente permanente, tienen una función de estética, porque el niño puede sonreír, tiene una función para que ayude a la fonación, porque puede hablar, la masticación, y al realizar la masticación también los arcos crecen, y al crecer los arcos van a ayudar a una mejor posición de los dientes, además de que permiten un desarrollo adecuado de los niños. Los niños van a crecer con un buen tamaño, con un buen peso, y sobre todo van a llevar el ritmo académico como el resto de niños. Todos estos estudios, ustedes ven, hay unos que se realizaron acá en Arequipa en el 2010, hay dos, uno de Ponce, otro de Ramos. En Lima, hay varios de ellos que se han realizado en Lima, en Huaycán, en Independencia, en Trujillo. Entonces, sí sería importante poder realizar más de, de estos tipos de estudios, pero tratar de llevarlos con las normas rigurosas de lo que son investigación, porque sí, en estos estudios, en muchos, se indica de que no ha habido una rigurosidad en cuanto a lo que es investigación, entonces no hay datos muy confiables en muchos de ellos. ¿Qué es lo que se propone actualmente? Hacer lo que es el Dental Home. El Dental Home es una relación más cercana en lo que es el odontólogo con el paciente. El odontólogo tiene que involucrarse más con el cuidado de la salud oral del paciente, pero no solamente va a ser del paciente, sino de todo su entorno. ¿Por qué? Porque las caries se contagian. La mamá va a contagiar al bebé. ¿Y cómo lo contagia? Con los besos en boca, compartiendo la misma cuchara, soplándole el alimento. Y si la mamá tiene caries, ya le contagia porque la mamá va a tener mayor cantidad de bacterias que producen caries y el niño recién está empezando con sus bacterias, entonces aumenta. Hay una mayor colonización de estreptococos y del resto de bacterias que producen caries, entonces ahí producimos caries. Si es la nana que tiene caries, entonces también hay que, si ella le sopla el alimento, ahí está. Si en la familia hay niños que también tienen caries, entonces al compartir los cubiertos, ahí vamos a tener también el niño va a tener caries. Entonces, por eso es importante que no solamente vayamos al bebé, vayamos a toda la familia. Tenemos que educar a toda la familia. Sí es importante las visitas que nos hagan los padres, a través de él vamos educando para el resto de la familia y vamos indicándonos quién cuida al niño, si es la mamá, ahora si la mamá trabaja, es la abuelita o hay una persona que lo cuida, si esa persona que lo cuida tiene los dientes sanos o no. Hace un tiempo atrás, uno de los doctores, el doctor Francisco Ramos, que él es docente en la Universidad de UCLA en Estados Unidos, él es el creador de este programa y él nos comentaba de que había muchos niños que tenían caries. Él atiende a población latina y población americana. Y en la población americana la mamá decía, yo no tengo caries, mi esposo no tiene caries, ¿por qué mi hijo tiene caries? Pero no se había dado cuenta que la persona que lo cuidaba tenía caries y tenía muchas caries. Entonces, al ver los hábitos que tenía la nana con el niño que le soplaba el alimento, que a veces que probaba ella el alimento y luego le daba al niño, entonces ahí venía el contagio de la caries y ahí era el por qué el bebé tenía caries. Entonces es importante que la persona que cuide al niño no tenga caries. Es importante concientizar a la familia y además es muy importante concientizar a todos los miembros de que deben de ir al odontólogo cada 6 meses.
Y las primeras visitas desde que nacen el primer diente. Generalmente la erupción del primer diente es a los 6 meses, generalmente. Actualmente tenemos mucha variación en la erupción del primer diente. Se puede dar entre los 3 meses, se puede dar entre los 9 meses. Hay niños que ya les están saliendo los dientes al año. No es malo, es una alteración que se está dando actualmente. Lo consideramos dentro de lo normal. Ahora, no es que los primeros dientes por nacer temprano ya van a tener caries. ¿Por qué tienen caries? Es porque no se les lava, porque solamente se alimentan de leche y al contener, si les nacen los dientes a los primeros 3 meses, a los primeros 3 meses el niño toma leche a libre demanda. Al tomar leche a libre demanda, entonces se queda mayor cantidad de tiempo la leche en la boca. Entonces, por eso nosotros debemos de indicarle a la mamá la limpieza de los dientes. Es por eso que es tan importante el trabajo desde la gestación. Las visitas tienen que incluir lo que es el riesgo de caries. Como les digo, el riesgo de caries no es solamente ver la boca, es preguntar los hábitos que tiene de higiene, los hábitos que tiene de consumo de azúcares o de azúcares refinados o de carbohidratos, cuán seguido los come, qué carbohidratos consume, porque de acuerdo a eso vamos a tener que plantear estrategias preventivas. Por eso estas estrategias preventivas van a ser individualizadas con cada paciente y vamos a hacer una guía para ayudarlo y proponernos metas para evitar el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos y para ayudar en lo que es la limpieza dental. El protocolo es evaluación de riesgo, una posición apropiada del niño, lo sentamos, secamos dientes para poder evaluar, siempre con explorador de punta Roma, por favor. Realizamos el cepillado con pasta profiláctica y hacemos el examen clínico de la cavidad bucal y de los dientes. Y podemos en esa primera cita colocar el flúor barniz. Ya hemos identificado el riesgo y ahí vamos a objetivos y a la asesoría personalizada de cada paciente. Estos son cuadros que lo manejan en el CAMBRA. No sé si ustedes habrán escuchado que es un protocolo de prevención que vamos a ir de acuerdo al tiempo que nos visita, si es cada 12 meses, cada 6 meses, si toma biberón, si no toma biberón, con qué frecuencia come bocadillos que pueden ser snacks, el nivel socioeconómico, porque de acuerdo a eso vamos a saber cuán fácil es el que el paciente pueda comprar la pasta dental, si tienen agua potable o no tienen agua potable. De acuerdo a eso vamos a ver cómo es la evaluación de caries de 0 a 5 años, quién lo cuida, qué tipo de alimentos toma, si toma biberón, si no toma biberón, si le lavan, no le lavan, si toma perdón, si toma medicamentos, no toma medicamentos. Eso es de saber. Sabemos que los medicamentos son azucarados y eso les puede producir caries. Esta es la ficha también para los protectores. Para de acuerdo a eso vamos a ver el balance de caries. Eso es toda la ficha. Ahí vamos a bajar. Si es el riesgo bajo, puede ser visitas anuales. Si es moderado, cada 6 meses. Si es moderado pero no cumplen las normas que les damos, puede ser cada 3 meses. Si es alto, definitivamente tenemos que verlo cada 3 meses porque tenemos que ir controlando, tenemos que ver si vamos a volver a colocar flúor, si aparecen nuevas caries. De acuerdo a eso, para ver, podemos hacerles este tipo de fichas para de acuerdo a eso ir guiándolos y proponiéndonos y marcando objetivos, ¿no? Estos 3 primeros meses vamos a marcar. Pues después tomate. No, Nina, el micro prendido, por favor, si lo pueden apagar. Si puede bajar el consumo de snacks o ya dejar el consumo de biberón. Y luego vamos a ver ya más lo que es el flúor barniz, ¿no? El flúor barniz es un barniz de flúor, es una fina capa de resina que va a contener flúor de sodio de alta concentración. Y eso va a proteger el diente. Generalmente utilizamos el flúor barniz en niños de alto riesgo. Y es una manera de prevención.
La ADA recomienda que si el riesgo es alto, debe de colocarse cada 3 meses. Y en niños de riesgo moderado, cada 6 meses. Incluso en comunidades que tengan agua fluorada. Sabemos que en Estados Unidos la gran mayoría de comunidades tienen agua fluorada. Acá en el país no tenemos agua fluorada. Se dice de que se tiene la sal fluorada, pero no hay un estudio que nos diga qué cantidad de flúor tiene la sal. Y hay tipos de sal que no tienen flúor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es importante el uso del flúor barniz en niños. ¿Qué tipos de flúor barniz? Les voy a dar más o menos algunos. Tenemos el de, que es el de Colgate. Estuvo llegando un tiempo ha desaparecido. Aparentemente Colgate lo va a volver a traer. También sirve para gente cuando tenemos dientes o pacientes que tengan alta sensibilidad, sean adultos, también lo podemos utilizar. El problema de Durafat es de que es de color amarillo y eso no les gusta mucho a los pacientes. Tenemos el Fluor Protector, que tiene un menor pH, pero el problema que tenemos que es con el Fluor Protector en niños es que les puede picar un poco. Así es. Es igual para bajar sensibilidad dental. El Duraflor, que tiene xilitol, sabemos que el xilitol es un tipo de azúcar que no produce caries y además que ayuda a evitar que la placa se pegue al diente. Por ejemplo, el Vitis Kids o cualquiera de las Vitis tiene xilitol como componente. Algunos chicles como los del Trident, pero el Trident de menta sí tiene xilitol, no todos. Actualmente los caramelos o bebidas que están trayendo xilitol. Coca-Cola en Estados Unidos propuso empezar con el xilitol. No funciona. El sabor del xilitol es un poquito fuerte, se utiliza muy poco. El otro que tienen el Clean Pro de 3M. Actualmente Clean Pro de 3M ha dado ya su presentación. Supongo que dentro de poco la deben dando a Latinoamérica. De tiempo, ¿sí? Lo que sabemos en Clean Pro, bueno, en general, en todos los Fluor Barniz que se aplica en superficies secas, se pinta por los dientes, se echa aire por 2 minutos y se indica al paciente que por lo menos Y ahí, pero lavar los dientes y eso nos va a ayudar para mantener el flúor en boca. Actualmente Clean Pro en el último lanzamiento que ha hecho de productos, porque ya no es 3M, ahora es Solventum, la marca que va a manejar lo que son los productos de 3M, en Latinoamérica deben estar enviándonos dentro de poco la nueva presentación de 3M en Clean Pro. Ya no va a venir en sobre, va a venir un estuche pequeño. Y las instrucciones del fabricante y es más frío. 15 minutos. ¿Te pueden apagar, por favor, el micrófono? 15 minutos después de aplicar ya puede comer, pero es la nueva presentación, entonces tenemos que esperar a que nos llegue la nueva presentación. La aplicación, como les digo, se seca y se aplica diente por diente. Cualquiera de los flúor, el de Boco también es de color blanco, no les va a manchar los dientes, no les va a dejar amarillo, tiene sabor, hay uno de sabor a frambuesa, sabor a toffee o sabor a caramelo. El de 3M, el normal es uno de menta y el que han sacado también es el de sabor a cereza, que supongo que ya dentro de poco nos deben de estar mandando. ¿Qué problemas nos va a traer lo que es la pérdida de dientes? Reabsorciones prematuras, que vamos a tener que hacer exodoncias, traumas, porque va a haber apiñamiento de los dientes permanentes cuando empiecen a salir, caninos que luego no van a venir bien acomodados, van a salir ectópicos, entonces la pérdida de los dientes temporales nos traen problemas. Va a haber un retraso de la erupción en los dientes permanentes porque al no haber un diente guía, porque esos son los dientes de leche o temporales o deciduos, son unas guías de erupción para los dientes permanentes,
va a haber un retraso y eso tenemos que estar controlando porque o tenemos que hacer cortes de encías o tenemos que realizar las extracciones de los dientes, entonces eso nos lleva a otro problema y un costo mayor para el paciente. Migración del diente, porque al no tener una guía o no tener algo que lo guíe, se puede ir para otro lado, entonces también tenemos que ir controlando eso. La parte de estética, porque el niño no puede sonreír, hay una pérdida de dimensión vertical porque no hay los dientes, entonces vamos a tener un paciente que su rostro se le va a conocer como la mirada de un niño como si fuera un ancianito porque ha perdido el tercio inferior, la dimensión del tercio inferior, entonces ya nos conlleva otro tipo de problemas. ¿Qué es importante? La educación. Sobre todo la educación en toda la familia, en la gestante, la información adecuada. Es muy importante, por favor, que ustedes que tienen contacto con sus pacientes, con la familia, indicar el uso de la pasta dental desde que nace el primer diente. Eso es sumamente importante, eso lo pueden trabajar con los pediatras para que de esta manera lo puedan indicar y lo vayan haciendo. ¿Qué debemos hacer? Identificar los niños de alto riesgo, las familias de alto riesgo, hacer el seguimiento, indicar las medidas de higiene, hacer los consejos dietéticos. Es muy importante el consejo dietético, la asesoría que debemos de dar a los pacientes, tanto cómo realizar la higiene dental, cómo dar la lactancia. También al niño no se le da el lactar recostado, sino en un ángulo de 45 grados. Y de acuerdo a eso, a ir orientando a los papás poco a poco para que de esa manera vayan a evitar tener caries. Entonces, como les digo, como un resumen, empezamos desde que la mamá está embarazada y vamos indicando y vamos ayudando, y si el niño viene prematuro, sabemos de que va a tener una dieta altamente calórica y con muchos carbohidratos, pero ya vamos indicando a la mamá que ni bien sale el primer diente, vamos limpiando el primer dientecito y de esa manera podemos tener un paciente sano. El indicarle a la mamá lo de las náuseas, los de los vómitos. Sabemos que las madres con periodontitis vamos a tener problemas de partos prematuros. Entonces, esto es importante ir hablándolo y conversándolo, tanto con los médicos en las postas, en los hospitales, en la práctica privada, el por qué es importante la asesoría de un odontólogo desde que la madre está embarazada. El uso del hilo dental, el uso del flúor. En las mamás podemos utilizar el flúor barniz sobre todo si es que son madres que tienen mucho la náusea o el vómito en los primeros meses de embarazo. Entonces, eso es importante, evitar la ingesta de líquidos azucarados o de muchos azúcares. Ir explicándole cómo va a ser la erupción de los dientes, qué es los síntomas va a tener, qué problemas va a tener, cómo podemos solucionarlo, cómo empezar con la higiene dental, explicarles qué es lo que va a pasar si es que no realizan la higiene dental o si es que hay el consumo excesivo de azúcares. De esa manera vamos a ir previniendo y vamos a ir ayudando a la madre para que evite que su niño vaya a tener caries dental, el que tenga una alimentación sana y el indicarle sobre todo las visitas al odontólogo. Cómo va a ser el desarrollo de los dientes, cómo va a ir erupcionando los dientecitos, qué es lo que va a ir viendo. Y sabemos que la caries se transmite por la saliva, por la cantidad de bacterias que hay, y hay que evitar todo esto. La higiene, responsabilidad de los padres hasta los 8 años, porque si no el niño no sabe manejar adecuadamente. Acá tenemos un bebé con un dedal que podemos hacerlo, o el niño puede cepillarse primero, pero el adulto es el que va a cepillar luego. Darle la técnica sencilla, que lo más sencillo para que ellos puedan realizar el cepillado dental es en forma de círculos. De esa manera va a poder cepillarse bien. El uso del hilo dental. Actualmente tenemos en Vitis y en otras marcas el hilo dental como un flosser que viene en un tenedor, que para el niño y para el adulto va a ser muy fácil pasar el hilo dental. Para los papás, cuando tengamos bebés que tienen dientes muy juntos, con el flosser van a poder pasarle el hilo dental y así evitar el acúmulo de placa entre diente y diente. Y eso va a ayudarlos bastante. Dieta y hábito, acá tenemos todo el tipo de alimentos que nos producen caries.
Actualmente sabemos de que ya la FDA y actualmente el Ministerio de Salud están quitando todo lo que son los colorantes amarillos, los colorantes rojos, porque son dañinos y todo este tipo. Y sabemos que acá en el Ministerio de Salud han puesto los octógonos, que son para evitar los alimentos que son altamente, que contienen demasiados carbohidratos, demasiados azúcares. Entonces, esto, que sea bajar el consumo de golosinas, bajar el consumo de azúcares refinados, es importante en la dieta de los niños. El uso de flúor, como lo hemos visto, acá tienen el resto de flúor, la pasta, cómo utilizar y cuándo hacer el cepillado. Es muy importante indicar eso a los pacientes. El odontopediatra es el encargado de explorar y tratar al paciente, al niño. Si ustedes pueden hacer el manejo como odontólogos, todos como odontólogos generales lo hacemos. Si no podemos o hay algo que no sabemos o que tenemos duda, enviarlo al odontopediatra para ver las anomalías, porque puede haber alguna anomalía en boca y de esa manera vamos trabajando en conjunto para ir ayudando al paciente. Eso sería, Yulita. Yo no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, quisiera una consultita. Dígame. Hay un barniz de flúor de la marca 3M y yo quiero saber si ese barniz se puede usar también en niños o en adultos nomás. Y además, al colocar los barniz, también tiene algunas indicaciones luego de usar ese barniz, por ejemplo, como usar que no consuman lácteos o pueden comer inmediatamente después, porque lo que tengo entendido es de que ese barniz de 3M no se tienen que enjuagar luego, ¿no? Gracias. Gracias por su pregunta, doctor. A ver, le explico. El flúor de 3M es el Clean-Pro. Actualmente a nosotros en el país solamente nos llega el Clean-Pro de menta. Actualmente el que nos llega es el de la última, es de la anterior versión. Como les digo, la aplicación se aplica en niños y en adultos. Realmente el flúor barniz fue creado para los niños, que luego se ha encontrado de que puede ayudar en adultos en bajar sensibilidad, es cierto, pero se creó para los niños. Entonces lo pueden aplicar, es más, el flúor barniz es el indicado para aplicar desde que nace el primer diente para adelante, porque el flúor se va a quedar pegado en el diente, entonces el niño no es que se lo va a tragar, entonces queda pegado en el diente. Se aplica, se seca por 2 minutos y la indicación que dice el fabricante actualmente es de que 2 horas después no puede comer nada. Pasadas las 2 horas recién puede comer. Con cualquier tipo de flúor, sea flúor barniz o sea flúor gel, el niño puede comer cualquier tipo de alimento. Puede tomar leche, puede comer huevo, puede comer lo que él desee. Pero sí se indica que, por ejemplo, si el flúor barniz se colocó en la mañana, a mediodía no se lava los dientes. O si se colocó en la tarde, en la noche no se lava los dientes. Esas son las indicaciones del flúor barniz en general, no solamente el del 3M, cualquiera de ellos. Como les indicaba, actualmente 3M ha mejorado la versión del flúor barniz que recién debe de estar llegando a Latinoamérica el próximo año, que la indicación del fabricante en ese que llegue, que ya no va a llegar en sobres, sino van a ser unos sachets pequeños, ese indica que se aplica y a los 15 minutos ya el niño puede comer. Esa es la última indicación. Pero actualmente en cualquiera de los flúor barniz se aplica, se seca, 2 horas después no come nada. Pasar las 2 horas puede comer lo que él desee. Puede tomar leche, puede comer huevo, lo que él desee. En el flúor gel se aplica y puede comer luego. Lo que pasa que se sabe por los estudios, y esto ya fue hecho por el doctor Fejerskov ya hace más de 30 años, de que el diente absorbe la mayor cantidad de flúor los 30 primeros segundos.
sea, al minuto ya absorbió casi el 90%. En el flúor barniz, al minuto ya comienza a absorber. ¿Por qué dejamos más tiempo? Porque termina de liberar la mayor cantidad de flúor. Hay que tener en cuenta que el flúor barniz viene con mayor concentración de flúor. El de Clean Pro viene 22.600 partes por millón de flúor. Entonces, como viene tan concentrado, comienza a liberar por debajo de la capa de barniz que tiene. Entonces, por eso se indica de que un tiempo después no puede comer, ni puede enjuagarse, ni puede lavarse, porque sigue liberándose. Crea como un esmalte dentro del diente y por ahí debajo sigue liberando flúor. Es por eso que el flúor barniz se aplica cada 6 meses. No se puede aplicar muy seguido, salvo que tengamos un riesgo alto de caries. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Graciela, muy buenas noches. Gracias por su exposición, estuvo muy interesante. Mi duda está en los niños, generalmente menores de 1 año, quizás de 2 años, que son sometidos a consumo de hierro, sulfato ferroso. Como usted bien lo dijo, la educación hacia los padres, incluso a los profesionales de salud que lo indican, los pacientes llegan ya constituidos con las manchas y con cavidades bien profundas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podíamos apoyar o mejorar ese control de sulfato ferroso? Gracias. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Es una pregunta muy buena. A ver, los niños que toman sulfato ferroso generalmente son niños que son bajos de hemoglobina. Los niños que tienen baja hemoglobina sabemos de que la calidad del esmalte dental es muy pobre. Son niños con alta incidencia de caries. No solamente vamos a tener los niños que tienen el sulfato ferroso que viene con manchas oscuras en los dientes, manchas marrones, manchas negras, que ya se pigmenta el diente, sino que vamos a tener niños que fácilmente puedan producir caries. Entonces, si son niños que toman sulfato ferroso, lo primero que tenemos que saber es cómo vamos de hemoglobina. Si nos dicen que estamos bajos en hemoglobina, entonces tenemos que ayudar mucho a la madre con lo que es el cepillado. Como está bajo en hemoglobina, vamos la madre y el pediatra generalmente le van a indicar de que tome la leche materna o que tome leche y si el niño quiere a cualquier hora y en cualquier momento. Entonces ahí nosotros venimos a apoyar en que si bien es cierto, tenemos que ayudar a que el niño suba su hemoglobina con su alimentación y a veces que les da una alimentación alta en carbohidratos, vamos a ayudarlo con lo que es el cepillado y ahí nosotros vamos a poder aplicar, podemos hacer lo que se llama la terapia de shock de flúor, que podemos aplicarla cada semana por 1 mes para ayudar a evitar de que esas cavidades o pequeñas cavidades que se puedan formar avancen y luego proceder a hacer la obturación de esas cavidades o hacer el seguimiento tan solo con el barniz de flúor. Eso depende de cómo vaya con la higiene del niño. ¿Alguna otra pregunta? Yulita, creo que no hay más preguntas de los doctores. Si se puede aplicar el flúor en niños que tengan caries, sí. Ustedes pueden ir aplicando, por ejemplo, si tienen un niño muy pequeño de 1 año que ya tiene cavidades y es de difícil manejo, pueden ir aplicando flúor para evitar de que esas cavidades avancen. Pueden ir haciendo el control de higiene y en el momento de que el niño colabore un poquito más o que la mamá también nos permita trabajar, podemos ir trabajando con los niños y ir esas cavidades grandes que tengan los niños, ir obturándolas. Ahí podemos utilizar ionómeros, que es lo más indicado. ¿Por qué? Porque va a liberar flúor. El ionómero libera flúor y se carga de flúor y de esa manera nos va a ayudar. Miren, marcas
no manejo yo marcas, yo lo que les puedo indicar en general es de que para hacer una evaluación de caries se utiliza los exploradores de punta Roma. No se indica utilizar exploradores de punta fina como las de aguja, porque cuando ustedes van a pasar para ver si hay caries o no, pueden romper un cristal y ahí puedan empezar una cavidad y ustedes van a decir, ah, no, acá se atraca, entonces acá hay caries. Y ustedes tienen que comenzar a ver y a evaluar lo que es caries de acuerdo a lo que es IGDAS. Lo que nosotros manejamos actualmente es la evaluación de IGDAS para saber qué es caries y cuándo no es caries. ¿Cuántas veces el cepillado en un niño menor de 1 año? 2 veces, mañana y noche. Eso es lo que se indica. Actualmente se maneja mucho lo que son las resinas infiltrativas. Son muy buenas, muy, muy buenas. Si tenemos mancha blanca y el niño nos colabora para poder utilizar las resinas infiltrativas, sí, es ideal, no podemos realizar un buen sellado. La resina infiltrativa va a sellar eso y va a evitar también que se produzca luego caries. Podemos combinar el uso de resinas infiltrativas, que son los ICON, vestibulares o proximales, pero siempre y cuando el niño nos colabore. Si el niño no nos colabora, no vamos a tener éxito con las resinas infiltrativas. Ahí pueden utilizar el flúor y ir controlando. Pero si solamente tiene mancha blanca con el ICON es ideal, siempre y cuando el niño colabore. Espero haberle respondido, doctora Paredes, doctora Caracela igual. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, una cosita sobre, hay un producto que se llama Caristop. Yo lo vi hace mucho tiempo allá en Chile, que es era una especie de enjuague, pero creo que lo usaban en niños como jarabe, pero ahora lo he visto acá en Perú, lo están vendiendo como enjuague bucal, ¿no? También creo que hay en el modo de pasta dental, no sé si qué efecto tiene, doctora, si lo conoce, de repente nos puede dar una ayuda, por favor. Mire, lo que se sabe, a ver, como enjuague que vaya a detener la caries, no. Lo que se utiliza también, miren, no he leído el Cariestop, como usted me dice, como enjuague o pasta, no lo he leído, habría que ver dentro de sus indicaciones cuánto de flúor tiene o qué composiciones tiene, porque tenemos, por ejemplo, el MyPates, que es sulfato de calcio y calcio trifosfático, que tiene mayor cantidad de calcio y flúor y fosfato, que eso ayuda a detener la caries, eso es uno, que eso es ideal para utilizarlo en niños que solamente se utilice en la noche ayudado con la pasta dental. Detiene la caries y para sensibilidad dentaria el MyPates es súper bueno. ¿Podemos utilizar los cariostáticos? Sí, podemos utilizar los cariostáticos que manchan los dientes. Hay uno, me he estado investigando que hay uno en Japón y otro en Australia, que hay estudios y demuestran de que no realiza manchas en los dientes. Habría que ver cuánto, porque los cariostáticos tienen nitrato de plata y eso va a quemar el tejido dental, y al quemar lo podemos utilizar sí a un niño que no nos colabora, pero no es solamente utilizar el cariostático. Si hay cavidad, lo más indicado es sellar esa cavidad y lo más indicado es el ionómero. ¿Por qué? Porque el ionómero se va a cargar de flúor y va a liberar flúor. ¿Con qué se carga de flúor? Con lo de la pasta dental, y va a ir liberando poco a poco el flúor. Entonces, no es solamente colocar el cariostático, sino también es tapar esa cavidad que tiene. Usar el cariostático y después el flúor, lo que se indica es, si se usa el cariostático, tiene que pasar por lo menos un día para poder colocar el flúor. No se puede utilizar inmediatamente. Es más, si se utiliza el cariostático, se tiene que esperar un día para colocar el ionómero y ahí recién se puede colocar el flúor. Es así como se trabaja con el cariostático. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, Yulita, creo que ha sido muy productiva esta charla. Espero haberle resuelto las dudas. Igual cualquier cosa pueden comunicarse conmigo. Ha sido un gusto poder compartir esta charla con ustedes y poder compartir un poco de lo que he investigado y lo que sabemos de lo que es caries de la infancia temprana y poder transmitirles un poco de lo que se sabe. Muchas gracias más bien por la invitación al Colegio Odontológico. Gracias, Yulita. Gracias a usted, doctora Graciela, muchas gracias, y a todos los asistentes también. Bueno, entonces creo que despedimos la reunión y ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Yulita. Feliz fin de semana. Igualmente, doctora. Hasta luego. Gracias. Leo, muchas gracias.